Hola, ¿qué tal? Hoy vas a obtener las herramientas que me sirvieron a mí para poder salir de ese molestoso estancamiento y llegar a mi peso ideal. A ver, díganme desde dónde se están conectando y mándenme ahí corazoncitos, likes, todo eso, por favor. A ver, vayan poniéndolo. Y quiero preguntarte algo. No sé si a ti te ha pasado que haces de todo para perder peso, haces dietas, haces todo y comienzas a bajar y luego te estancas, te sientes frustrado. Te cuento que hace poco un amigo a mí me escribió y me dijo, oye, ya dejé el arroz, ya dejé los dulces, dejé las harinas, hago ejercicio todos los días y nada, no puedo perder más peso. Y la verdad que me resultó bastante familiar esa frustración porque yo también la viví. Alguna vez pensé, tal vez es mi genética, yo soy así, tendré que conformarme, pero no era así. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Si te parece interesante esta información, compártela, compártela con las personas que van a necesitar esta información. Así que compártela. ¿Ya? A ver, ¿de dónde me estaban diciendo que están Magdalena desde la Ciudad de México? Bienvenida, Magdalena, bienvenida, qué gusto tenerte acá. Y bueno, entonces, para los que no me conocen, soy el doctor José Castillo, soy el fundador y el creador de Impacto Etnosalud y mi objetivo es ayudar a las personas a vivir saludables. Para eso, quiero contarte un poco de qué era lo que a mí me sucedía y por qué nace todo esto. Desde muy joven, siempre luché con el tema de mi peso. Era algo que no trataba de no demostrarlo, pero te soy sincero, me molestaba mucho, me avergonzaba mucho. Y por eso yo hacía todas las dietas que salían, las hacía. O sea, y es más, siempre era de la idea que mientras más radical sea la dieta, voy a tener mejores resultados. Y de verdad que las hacía radical. Y no solamente en el tema de las dietas, sino también las rutinas de ejercicio. Hacía rutinas de ejercicio totalmente extenuantes que me permitían o que me hacían eso que terminas, que no puedes caminar, que no te puedes ni siquiera bañar porque no puedes levantar ni siquiera la mano con el jabón. Así me sentía. ¿Y qué pasaba? Era que perdía peso, ya lo perdía, porque sí perdía, pero había un momento en que ya ¡pum! Paraba, no había más, ya no pasaba más. Entonces, ¿qué pasaba ahí? O sea, yo no sabía qué hacer, porque ya después de eso, obviamente, uno se comienza a frustrar y yo volvía a comer igual y comenzaba a subir y todas esas cosas. Entonces, ya de verdad, a medida que iba pasando el tiempo, ya no solamente se afectaba, o sea, era un tema de vanidad, como se dice, cómo me veía, sino también ya estaba afectando mi vida o mi salud física. ¿Por qué? Porque ya que comenzaba a tener dolores. Me dolía la cabeza, me dolía el cuerpo, tenía dolores de espalda. Después habían alergias, gastritis, y aparte, no solamente desde el punto de vista físico, sino ya también desde el punto de vista emocional. O sea, mi nivel de estrés era súper alto. Aparte, andaba de mal humor, ni yo mismo me aguantaba. O sea, todas esas cosas eran las que ya estaban mezcladas. Y a pesar de que siempre busqué información, porque siempre estuve en la búsqueda de información y primero fue de una forma, como se dice, empírica, buscándola yo, ya como profesional, pero después también iba a nutricionistas y tampoco podía conseguir esa solución que yo quería, ya. Entonces, el, lo que pasaba ya con todo esto era que hasta que ahora yo encuentro una solución y es de lo que te voy a hablar ahora. Por eso te digo, comparte esta información porque es súper importante. Y ya para ir entrando un poco en materia de todo lo que es estas herramientas, yo quiero irte hablando, porque lo primero que vas a tener que tener bien claro es algo, y es con respecto a tu peso. Y creo, y te lo digo porque yo lo tenía así súper claro, para mí el llegar a mi peso ideal era
el objetivo. O sea, trabajaba y me enfocaba en ese objetivo de llegar a mi peso ideal. Pero algo que tienes que entender es que el peso ideal no es un objetivo, sino es un resultado. Y esto realmente cuando yo lo entendí, yo lo procesé, fue algo que cambió totalmente mi forma de ver el cómo alimentar. El hecho de pensar o de saber que era un resultado, y es un resultado de lo que está pasando adentro de tu cuerpo. Eso es ahí donde se refleja tu peso ideal. Porque muchos lo buscamos con ejercicio, dietas y N cosas que nos dicen que tenemos que hacer para llegar a ese peso ideal y lo buscamos como objetivo, pero es el resultado de una buena salud. Eso, mira, lo que estamos hablando que es súper importante y es por eso que acá es donde comienza la diferencia para todo lo que tú vas a hacer. Porque cuando tú entiendes que tu peso es un resultado de cómo estás por dentro, es donde te vas a comenzar a enfocar en unos aspectos que voy a hablar ahora. Porque, ¿qué es en lo que nosotros nos enfocamos o qué es lo que nosotros vemos? Y es lo que veía yo cuando tenía que ver el tema de cómo controlar mi peso, era dieta y ejercicios. Dieta y ejercicios. Es en lo que normalmente se centra. Y si bien estos dos puntos son súper importantes, ¿ok? Son súper importantes, no son los únicos. Hay otros aspectos que a veces los damos como, o no le damos la importancia de vida y son importantísimos a la hora de controlar tu peso. Y vamos a hablar del primero. Y ese primero es el sueño. Nosotros, cuando dormimos, primero te voy a dar el tip. Tienes que dormir entre 7 a 8 horas diarias de corrido. 7 a 8 horas diarias. Esto es en lo que tienes que enfocar. Ahora, no solamente, seguramente has escuchado que la gente te dice sí, pero hay algo que a mí me gusta siempre informar, es el saber por qué, porque a mí todo el mundo me lo había dicho, no, tienes que dormir, pero imagínate, yo soy médico, mi ritmo de vida era, o sea, como que en médico y dormir las horas no iban de la mano por el ritmo de vida y todo. Y ahora no ni siquiera solamente en un médico, en cualquier persona, el ritmo de vida a veces ya no te lleva a dormir poco. Mi promedio de dormir era 5 horas, a veces 4. Y eso era el promedio de sueño que yo tenía. O sea, para que yo llegue a 7 horas era muy, muy difícil. Entonces, quiero que te pongas en consideración con algo, ¿ya? Que estamos hablando de que tienes que dormir entre 7 a 8 horas. ¿Por qué? Porque durante la etapa del sueño es donde tu cuerpo comienza a equilibrarse nuevamente, porque obviamente durante el día ha tenido mucha actividad y tiene que comenzar a equilibrarse y tiene que comenzar a repararse, ¿ok? Tiene que repararse. Entonces, como se va a reparar en ese momento de reparación, el cuerpo va a comenzar a nivelar niveles hormonales, niveles neuronales y todas esas cosas. Entonces, ahí es por eso que es tan importante las 7, 8 horas de sueño. En menos tiempo no puede repararse el cuerpo. Y otra cosa más que voy a tener, porque, ¿qué era lo que yo decía? A veces decía, ok, me voy a acostar temprano. ¿Y qué es lo que todos hacemos cuando vamos a dormir? ¿Ok? ¿Qué es lo primero que hacemos? Agarramos el televisor y comenzamos a ver televisión para que nos dé sueño. Eso hacía yo. Y después, otra cosa, ese aparatito chiquito que nos sigue a todos lados, que también lo agarramos porque, uy, todo el día estoy ocupado, voy a un poco a entretenerme, viendo el WhatsApp, viendo el Facebook y estamos con el teléfono todo el rato hasta que nos dé sueño y nos quedamos dormidos. ¿Cuántas veces nos ha caído, no sé a quién, a mí me ha caído varias veces el teléfono en la cara cuando me he quedado dormido? Y eso, hola Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Desde Colombia. Y eso es súper, súper dañino para tu salud. ¿Por qué? Porque los aparatos electrónicos ya emiten ondas. Y esas ondas lo que hacen es alterar las ondas neuronales, valga la redundancia.
Entonces eso impide de que tú puedas descansar. Y si tú no descansas, el cuerpo no se va a reparar como debe repararse. Ahora, entonces, ya estamos hablando del tip número 1, que es duerme entre 7 a 8 horas diarias, pero por lo menos tienes que quedarte 1 hora antes de dormir, desconectarte de todos los aparatos electrónicos, de todos, teléfonos, televisión, computadoras, de todos los aparatos electrónicos, por lo menos desconéctate 1 hora antes. ¿Para qué? Para que tu cuerpo comience, uno, a calmar su actividad neuronal y segundo, para poder comenzar a entrar a esa fase de relajación que tiene que tener el cuerpo. ¿Para qué? Para que pueda repararse durante tu etapa de sueño. ¿Ya? Obviamente que eso es difícil, como dice Lisa, es muy difícil, pero no es imposible, y te lo digo yo. Entonces, porque a mí también me pasó, o sea, yo he vivido esto. Todo lo que yo te estoy hablando el día de hoy es porque yo lo he vivido, ¿ya? Entonces, primero, ya tú sabes, voy a repetirlo nuevamente, hacer el sueño 7 a 8 horas, desconectarte de todos los aparatos electrónicos y sobre todo sacar todas esas luces, porque las luces también nos alteran la actividad motora o la actividad neuronal. Así que ahí ya tenemos el primer tip de cómo vas a controlar tu peso. Primero, tu sueño. El segundo tip, que también es muy importante, que es el manejo del estrés. Ahora, a mí me decían esto y decía, es imposible. Yo no puedo manejar el estrés porque obviamente, o sea, estoy todo el día trabajando, estudio, soy papá, tengo hijos, o sea, no puedo estar, o sea, mi vida está estresada, yo no puedo evitar el estrés. Pero ojo que acá te estoy hablando de algo, te estoy hablando de manejo del estrés. No te estoy diciendo evita el estrés, porque el estrés en cierta forma es positivo para el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque nos permite estar alertas, nos permite que también haya secreción de sustancias, hormonas que nos hacen bien. Pero cuando no lo manejamos y no tenemos el estrés que es bueno cuando es por, como se dice, picos, ¿ya? Cuando tenemos el estrés por picos, o sea, por momentos, es bueno. Puede ser, o sea, como se dice, puede o favorece al cuerpo. Pero cuando ya es sostenido y se descontrola totalmente, como normalmente suele pasar, ¿qué es lo que pasa? Hay una hormona que se comienza a segregar, y no sé si la habrás escuchado, la hormona del cortisol. Entonces, esta hormona, dentro de sus múltiples funciones que tiene, una de ellas, cuando está segregada en exceso, es que va a comenzar a formar y acumular grasa. Entonces, cuando tú no duermes bien y hay mucho estrés, el cortisol es la hormona que comienza a segregarse y eso va a alterar otras hormonas y va a comenzar a ayudarte a que comiences a acumular grasa. ¿Ok? Entonces, mira, ya estamos hablando de dos cosas súper importantes y que a veces no le damos la importancia vida. Te digo, yo no les daba. O sea, te estoy hablando desde lo que yo viví, de que yo no le daba la importancia a estas dos cosas. Entonces, acá ya está el segundo tip. Vamos a hablar del tercer tip, que también seguramente lo has escuchado, y es el ejercicio físico. Obviamente, cuando nosotros comenzamos a cuidarnos, el ejercicio tiene que ser parte importante de nuestro plan, de nuestros hábitos. Y está bien, tiene que ser parte importante de nuestros hábitos. Pero tienes que tener en cuenta que no tienes que matarte 2, 3 horas en un gimnasio, ni correr 10, 20 kilómetros para perder peso. O sea, eso no lo tienes que hacer. Hay que hacer ejercicios que te sean adecuados para tu situación, adecuados para ti, para tus objetivos. Si tú quieres y no estás en tu peso ideal, vas a tener, y yo te recomiendo, ojo que acá tú tienes que ir viendo cada persona cómo es comenzar a aumentar o hacer los ejercicios de fortalecimiento, o sea, de fortalecimiento de fuerza y de potencia. ¿Por qué? Porque estos tipos de ejercicios lo que van a hacer es aumentar la actividad de la placa motora.
o de las neuronas motoras. Y eso, como va a haber más conexiones neuronales dentro de tus músculos, lo que va a necesitar es mayor gasto de energía. Y si tienes al final una alimentación adecuada, ese mayor gasto de energía va a ser sacado de la grasa. Eso ya es un tema que vamos a hablar después. Así que ahí tienes que ir viendo ese punto con el tema del ejercicio físico. Como te digo, no tienes que matarte, no tienes que estar 2, 3 horas, porque seamos sinceros, a mí me gusta hacer ejercicio. O sea, yo podía estar 2 horas en un gimnasio, correr 1 hora, perfecto, me gusta, pero hay gente que no le gusta. Hay mucha gente que sabe que tiene que ir al gimnasio y van al gimnasio o se matriculan un año y después, porque comienzan así como se dice, como carrera de caballo, comienzan muy bien, pero la primera semana termina doliéndoles el cuerpo o el primer día y ya no quieren volver a ir y todas esas cosas. Pero eso no es correcto. El cuerpo no tiene que doler. Y si va a doler, tiene que doler muy poquito cuando tú comienzas a hacer ejercicio. Eso es lo ideal. ¿Ya? Entonces, el ejercicio físico es parte fundamental, pero ya sabes, tienes que hacerlo inteligentemente. ¿Ya? Ojo, acá te voy a dar algo que tiene mucha relación. Porque, por ejemplo, yo te decía que yo dormía entre 4 a 5 horas diarias. ¿Ok? Y yo me acostaba muy tarde porque todas mis actividades me hacían acostarme muy tarde. Y yo me levantaba muy temprano. ¿Y para qué crees? Para hacer ejercicio. Sí, me levantaba para hacer ejercicio. Pero eso es pésimo. Porque si tu cuerpo no está descansado, no va a poder desarrollar el ejercicio físico de manera adecuada. Y lo que va a haber es, lo que hace un momento hablé, alteración de hormonas, sobre todo el cortisol. Así que prefiere tu sueño a el ejercicio físico. Ojo, con esto no estoy diciendo que no hagas ejercicio físico, ¿eh? Simplemente te digo, tienes que dormir y hacer tus ejercicios, pero tienes que dormir tus horas. ¿Ok? Entonces, ese es el tercer tip que estamos hablando, que vamos o que tenemos que encasillar dentro de nuestros hábitos. ¿Ok? Pero tienes que tomar estas recomendaciones porque, de verdad, a mí fue lo que me ayudó mucho para salir de ese estancamiento que tenía. Yo de 80 kilos no bajaba. No bajaba, y te voy a ser sincero. Años viví en 80 kilos, y era lo más delgado que podía estar. ¿Por qué? Porque no hacía las cosas como tenía que hacerlas. Porque no conocía estos pequeños detalles. Como te digo, a grandes rasgos todos hemos escuchado estas 3 cosas, pero esos pequeños detalles son los que hacen las grandes diferencias. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar al cuarto tip y seguramente ya sabes de qué estoy hablando. Entonces, o de qué voy a hablar, que es la alimentación. Obviamente tiene que haber una alimentación adecuada. Y una de las cosas que este es un tema bastante amplio, es el que más nosotros nos centramos en ayudar a las personas. Y es por eso que estos live van a tener una serie, son una serie, así como Netflix, vamos a hacer una serie de 5 live. Este es el primer live y tiene que haber el próximo va a ser el día sábado a la misma hora, a las 8 de la noche. Y vamos a hablar ya un poco más de alimentación. Así que compártelo. ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que vamos a ver en la alimentación? Como digo, es el tema principal y tienes que tener en claro varias cosas. Primero, que el alimento es la información que tú introduces en tu cuerpo. ¿Ok? Es información que tú introduces en tu cuerpo. Es información que el cuerpo va a agarrar y lo va a procesar para cumplir sus funciones adecuadamente. Y para que esa información, que tiene que ser buena, pueda ser procesada, obviamente el aparataje dentro del cuerpo, ¿no? Todo el sistema del cuerpo tiene que estar equilibrado para que pueda cumplir sus funciones adecuadamente. Por eso es importante que tengas un buen sueño, un buen manejo del estrés y una buena actividad física. ¿Me estás entendiendo? ¿Ves cómo se va relacionando todas estas cosas y qué tan importantes son cada una de ellas? Entonces, como te digo, la alimentación es fundamental para poder vivir sano, para vivir saludable y sobre todo para alcanzar tu peso ideal, ¿ya? Ahora, hay algo que tienes que entender, que la base
de toda la salud, la base de tu sistema inmunológico, la base de toda tu salud está en el intestino, en el tubo digestivo. Ahí está todo. Entonces, tienes que saber cómo cuidar este sistema digestivo. Porque obviamente lo primero que nosotros hacemos, y es lo que siempre escuchamos, es, ok, consume los productos light, consume los productos low fat y todas esas cosas. Son temas bastante interesantes que vamos a ir hablando durante estos lives y no te lo puedes perder, ¿ya? Porque de verdad te va a volar la cabeza toda esta información que te voy a dar. Entonces, primero tienes que entender ya cómo funciona tu sistema digestivo, que es súper fácil, y qué es lo que pasa sobre todo cuando tu intestino o tu sistema digestivo no está bien balanceado y bien cuidado. Vas a ver todo lo que pasa y ahí vas a entender, por eso me estanco. Eso fue lo que yo entendí. Entonces, lo primero que te voy a decir y que vamos a hablar en otro live es, van a haber alimentos que vas a tener que retirar de tu alimentación. Por lo menos un tiempo vas a tener que retirar algunos alimentos. Segundo, van a haber alimentos que vas a tener que agregar. ¿Para qué? Para reparar y para otros procesos más que necesita el cuerpo. ¿Ok? Entonces ya estamos viendo de que vas a tener que retirar y vas a tener que agregar. También vamos a hablar de que hay varios mitos, varios, como dije, alimentos infaltables para toda persona que quiere perder peso o que quiere llegar a su peso ideal. Y vamos a romper esos mitos de que no son ciertos, de por qué no debes consumirlos. No. Una de las cosas que siempre lo tenemos claro es que no comas grasas, porque si vas a comer grasas, vas a engordar, te va a subir el colesterol, te van a subir los triglicéridos, cosa que no es cierto. Y eso lo vamos a ver en los siguientes videos. Así que, como les digo, no te lo puedes perder, tienes que estar presente en esos live para que veas toda esta información. Así que ya vamos ahorita, como se dice, recapitulando, juntando todo lo que hemos visto el día de hoy. ¿Cuáles son estos tips en los que tú tienes que enfocarte? Primero, en dormir 7 a 8 horas diarias. Eso es lo que tienes que enfocarte. 7 a 8 horas diarias, 1 hora antes de irte a la cama, desconéctate de toda la tecnología. Apaga las luces y duerme. ¿Ok? Manejo del estrés. Tienes que comenzar a controlar tu estrés. ¿Ya? Ahí yo te recomendaría que escuches audios, que escuches o que leas algún libro que te ayude a relajar y a bajar esos niveles de estrés. Algo que yo siempre comencé a trabajar conmigo era el hecho de no preocuparme por algo que yo no controlo. Todo lo que está bajo mi control está bien, yo lo trabajo. Lo que no está sobre mi control, lo dejo. Entonces, esto es un consejo que alguna vez alguien me dio, lo apliqué y me ha ido súper bien y te lo estoy pasando porque a mí me ayudó y espero que a ti también te ayude. El tercero es ejercicio físico. Centrarnos en los ejercicios de fuerza y potencia. ¿Para qué? Para desarrollar o darle fortalecimiento al sistema muscular y que eso nos ayude a la pérdida de grasa. ¿Okay? Y por último, la alimentación. Ya estamos viendo que la alimentación es información que nosotros tenemos, ¿ya? Que le damos a nuestro cuerpo. El sistema digestivo es parte fundamental de nuestro cuerpo. Tercero, hay alimentos que vamos a tener que retirar, van a haber alimentos que vamos a tener que agregar y vamos a romper varios mitos acerca de todo lo que es infaltable en tu dieta si es que quieres perder peso. Así que esos han sido todos los tips de ahora, ¿ya? Que hemos querido darte. Como te digo, esto es una primera edición de este live, que van a ser 5. El próximo es el sábado a las 8 de la noche. Así que no te lo puedes perder. Comparte esta información. Espero que te haya gustado, espero que haya sido súper importante y me gustaría que para el sábado me estés comentando cómo te ha estado yendo, porque todos estos consejos los puedes aplicar desde el día de hoy. Todos
los puedes aplicar desde el día de hoy. Así que yo quiero que me vayas diciendo cómo te ha ido en estos 2 días aplicando estos tips. Y no sé si hay alguna pregunta, alguna duda que tuvieran como para poder ir respondiendo. Me encanta a mí que las cosas sean súper, como se dice, de ida y vuelta. Así que no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Miren, para poder hacer ejercicio, acá veo que me preguntan cuánto tiempo sería lo mínimo de ejercicio. Ok, mira, entre 30 y 45 minutos de ejercicio intenso, y si tú puedes hacer los ejercicios de alta intensidad, los famosos HIIT, sería ideal. ¿Ok? ¿Cuáles son los alimentos que debemos consumir? A ver, Jennifer. Mira, no los he nombrado porque eso es bastante extenso y tienes que entender el por qué. Así que eso lo vamos a hablar en el próximo live, que es el sábado a las 8 de la noche. ¿Ya? Pero van a ver, porque tienes que entender, ¿ya? A ver, ya que no sé cómo y cuáles. Ok, como te digo, es muy amplio, es bastante amplio. Y mira, ya tenemos casi media hora en este live, así que el día sábado vamos a centrarnos en esta parte de esos alimentos que vas a tener que retirar y sobre todo entender por qué tienes que retirarlos. Porque a mí cuando me decías tienes que retirar algún alimento, de verdad yo me sentía mal y decía, pero ¿por qué? Si es tan rico, o siempre lo he comido, ¿y por qué me va a hacer daño? Si cuando tú tienes la información, ahí es donde puedes tomar la decisión de dejar los alimentos. Ya, a ver, Diana, me dices, yo estoy lactando y al principio me sirvió, pero después me estanqué. Claro, lo que pasa, y ahí, qué buena pregunta, Diana. Cuando tú lactas, hay todo un cambio hormonal, o después del embarazo hay un cambio hormonal muy grande. Entonces, y durante la lactancia normalmente las madres pierden peso, pero nuevamente después se comienzan a regular o alterar las hormonas. Las hormonas para que vuelvan a su estado normal después del embarazo por lo menos es 1 año. ¿Ya? Es 1 año para que comiencen a hacerlo. Pero igual, ahí hay un mito que hay que matar, por ejemplo, ¿no? Que tienes que comer doble o tienes que comer más porque estás lactando y no es tanto así. Hay que saber, tampoco no es que vivas en dietas ni que te mates de hambre, porque eso es algo que también nosotros no queremos. Yo soy, ahora te digo, enemigo de las dietas después que las hice todas. ¿Por qué? Porque siempre me quedaba con hambre o decía, nunca más volveré a comer algo que me gusta, y eso no es así. Así que tienen que tener bien presente todo lo que vamos a hablar, y por eso les digo, no se pueden perder el próximo live, porque vamos a hablar de todos esos detalles, esos alimentos, y sobre todo por qué hacerlo. Acuérdate, la información te da poder, y nosotros te vamos a dar esa información que va a dar el poder de recuperar tu salud. No sé si hay alguna otra pregunta más. Ok, ¿no hay más preguntas? Bueno. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por haberse conectado. Ya saben, si esta información les ha parecido valiosa, compártanla con sus amistades. Vamos a compartir el próximo live que va a ser el día sábado a las 8 de la noche. Ya, acá también por el impacto en tu salud. Y vamos a hablar de un tema súper interesante que va a ser cómo o qué alimentos retirar y por qué retirarlos. ¿Ok? Así que nos vemos. Chao.